tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, seguimos acá compartiendo estos videos. Aparentemente tenemos todavía bastante tiempo para seguir con la cuarentena, tiempo que todavía no nos vamos a poder reunir, así que seguimos comunicándonos a través de estos medios modernos para los que no estábamos acostumbrados, pero que realmente estamos viendo que es de bendición. Así que bueno, es mi intención en esta noche compartir y hablar un poco de estos tiempos que ahora están viniendo. La pandemia del coronavirus ha traído una crisis mundial que se ha manifestado en lo que es la salud, porque muchos países han atravesado y han sido arrasados no solamente por las muertes, sino también porque han sido colapsados sus sistemas de salud, y fue una situación que a todos los ha agarrado de sorpresa. Aún a nosotros mismos nunca nos imaginamos que en este tiempo estemos grabando estos videos, por ejemplo, en mi caso. Pero además de producir un gran efecto en la salud de las naciones, lo que estamos viendo en este tiempo es un efecto siguiente, que claramente lo estamos viendo, y que es que la pandemia también está trayendo sus efectos económicos en todos los países. En estos días en la Argentina estamos escuchando mucho en los medios de comunicación que ustedes ven, seguramente estarán escuchando que hay mucha información acerca de la situación económica de las empresas, de la situación económica de las personas. Estamos viviendo tiempos donde escuchamos a nuestro alrededor que las empresas están teniendo problemas para pagar sus salarios. Hay muchos cuentapropistas como nosotros, como otros, como trabajadores independientes que tal vez son jardineros, son dentistas, son mecánicos, que evidentemente están teniendo muchos problemas para generar los ingresos que nos dan el sustento. Y es una realidad que se viene, es una realidad que no podemos dejar de obviar, y vemos que hay dudas, hay incertidumbres que se han generado, y nuestra intención a través de una serie de videos que yo voy a grabar y que seguramente otros hermanos van a acompañar, pero en lo particular voy a grabar una serie de videos que espero les sean de bendición a cada uno de ustedes. La idea es hablar acerca de los tiempos económicos que se vienen, con conocimiento y con la palabra de Dios, con el conocimiento profesional, con el conocimiento que Dios me ha dotado, pero a la vez y principalmente con el conocimiento de Dios, la palabra de Dios que tiene para nuestras vidas. Vamos a hacer una serie de 3 o 4 videos, les pido que lo sigan, donde yo les voy a comentar mi visión acerca de la situación económica actual, de lo que se vendrá en el futuro, pero sobre todas las cosas, entender el porqué también de estas situaciones, y también saber cómo sobrellevar nosotros, cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo, cómo sobrellevar cada momento que se avecina, que no va a ser fácil, pero que en Cristo sí las cosas son diferentes. Así que bueno, yo en esta ocasión, en este video, yo quiero compartirles una reflexión acerca de este tiempo y acerca de lo que estamos viviendo en estos días principalmente. Una de las cosas que trae la situación económica que se ha generado, que todavía tal vez no se note específicamente en muchas personas, en algunos sí, en otros no, pero en general todavía no se nota personalmente, sí está generando una situación de incertidumbre en las personas, porque empiezan a escuchar que tal empresa no pagó los sueldos, que tal empresa está cerrando, que los sindicatos están bajando sus sueldos,
para que no echen a las personas, que suspenden en otro lado, que colegas no están teniendo problemas, y uno a medida que va escuchando va generando, se va generando en la sociedad, en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra ciudad, en donde nos toca estar, una sensación de incertidumbre, de qué va a pasar, qué nos va a pasar, qué me va a pasar, qué me va a pasar a mí. Y eso se nota a diario en las personas, y un poco el título de esta primer enseñanza que quiero llevar, que quiero compartir, se llama incertidumbre y ansiedad. Incertidumbre en lo económico, que nos genera gran ansiedad. Y primero yo le quiero compartir un poco el testimonio de mi vida. Como muchos sabrán, otros no, porque hay muchos hermanos nuevos en nuestra congregación que tal vez no conocen nuestra historia. Yo soy contador, soy licenciado en administración, y que vengo de una familia trabajadora. Mis dos padres vinieron del campo con tercer grado, se vinieron a instalar a Buenos Aires y con mucho esfuerzo y trabajo lograron darme educación. Y una de las cosas que siempre me repetían es: esforzate, estudiá, sé alguien. Y fue una cosa que se fue repitiendo a lo largo de los tiempos, y vi su esfuerzo para darme educación por sobre todas las cosas. Y así fue que bueno, a lo largo del andar de mi primaria y mi secundaria, finalmente decidí estudiar en la universidad, con mucho esfuerzo también, porque tenía que pagarme los estudios, y allí fui, estudié la licenciatura en administración y la carrera de contador público. Con mucho esfuerzo también me recibí de grande, porque no era fácil hacerlo. Pero una de las características que siempre me rodeó, que rodeó mi vida, y que fue parte de mi personalidad, y que también esa personalidad me llevó a estudiar la carrera que estudié, que es la de tener todo bajo control. Y siempre fui una persona que, tanto en mi trabajo como en lo que era las finanzas de mi casa, en todo lo que yo realizaba, me gustaba tener todo ordenadito, todo, que nada se me escape, que mi presupuesto esté bajo control, no generar demasiadas incertidumbres. Y siempre fue mi característica personal, que obviamente que para una profesión como la mía es necesario que sea así, pero sin embargo fue algo que me acompañó durante mucho tiempo, y que me prohibió de otras cosas que el Señor tenía preparado para mí. Pero sin embargo, cuando recibí el título, comencé a trabajar, y realmente tuve una experiencia laboral muy linda, donde pude prosperar, pude crecer. Me desarrollé en una empresa como jefe de control de gestión, para acompañar lo que les decía, que siempre quería tener todo bajo control. También era el controller de la empresa, y económicamente y monetariamente me había ido muy bien. Compramos nuestra casa con mi señora, para mis hijos, pudimos pagarla sin ningún problema, y siempre tuvimos una situación de prosperidad económica buena, o de situación económica buena, sin ser ricos, pero sí de un pasar económico bueno. Hasta que llegó un tiempo donde yo sentí de parte del Señor que debía servirle, que debía servir a Él. Siempre estuve en la congregación, siempre estuve en la iglesia, hace más de 22 años que estoy en nuestra congregación, pero hubo un momento en que el Señor me dijo, o sentí de parte del Señor servirle a Él. Y le dije, sí, quiero servirte. Entonces allí fue un momento donde comencé a pensar de otra manera, y sin dejar de tener esa característica de tener todo bajo control. Allí fue donde empecé a pensar en un emprendimiento propio, pero lo pensaba con este sentido. Pensaba que tenía que servir al Señor, y quería hacerlo de una manera donde no necesite
tener ningún recurso económico y que el recurso económico me lo genere algo que no me lleve tiempo. Y empecé, en un momento tomé la decisión de dejar mi trabajo donde estaba, que me llevaba mucho tiempo, mucha relación de dependencia y en tiempo era difícil, y emprendimos un proyecto personal y con Adrián, que es mi socio. Empezamos un proyecto personal, yo siempre pensando en que en los próximos 7, 8 años desarrollara una actividad que después de esos 7, 8 años pueda tener la libertad y el respaldo económico para servir al Señor. Ese era mi pensamiento. Lo que no sabía es que cuando tomé la decisión y cuando comenzamos el emprendimiento, lo que nunca sabía es dónde me había metido y dónde me había llevado el Señor. Fue un tiempo donde todas mis certidumbres, mi característica de tener todo bajo control, de a poquito se empezaron a derrumbar una a una. Yo pensaba que teniendo todo el conocimiento universitario, mi formación universitaria, más mi experiencia de trabajo en una empresa que fue exitosa, que fue una empresa donde yo he podido ver todo lo que se hacía, conocía. Pensé que con ese conocimiento y con esa experiencia podíamos llevar adelante un emprendimiento sin ningún problema. Lo que no me había enterado era que Dios tenía otro propósito. Y así fue que empezamos este emprendimiento y este emprendimiento tiempo al tiempo nos fue llevando a lo que yo llamaba, y esto es algo personal para mí, personalmente para mí, a lo que yo llamaba los precipicios vertiginosos. Yo, una de las características que tengo, sufro de vértigo. Yo me subo a un 10º piso, me pongo al borde de una ventana que está cerrada y todo, y no puedo estar porque me mareo. No puedo estar en un borde de un cerro porque me mareo. Sufro de vértigo. Y el Señor, paradójicamente, en el tiempo en que nos tocó estar en este emprendimiento personal, el Señor me llevó a precipicios vertiginosos. Yo le llamo así porque es la forma de graficar que tengo. Me llevó a situaciones que todas las cosas, todo lo que yo creía tener y que podía con mi conocimiento, con mi experiencia, tener bajo control, dejaron de estar bajo mi control. Y en ese tiempo hemos pasado situaciones de prosperidad por un tiempo y de mucha escasez por mucho tiempo. De mucha escasez por mucho tiempo. El Señor nos hizo vivir situaciones extremas donde no sabíamos qué iba a pasar, o por lo menos yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Y esas situaciones extremas a las que me llevó el Señor hasta me llegaron en algún tiempo a estar enfermo de mi salud. Pero yo quiero decirles que todo esto que ha pasado, que por ahí fueron decisiones erróneas, donde la soberbia de mi personalidad me llevó a creer que yo podía hacer todo por mi cuenta y que todo podía estar bajo mi control. Pero el Señor hizo un trabajo en mi vida que me hizo ver y notar que todo el control lo tiene el Señor. Nosotros no tenemos ningún control. Y las situaciones extremas en las que vivimos me han servido a mí para entender, para bajar mi orgullo, para entender, como Pablo decía, todos los títulos y todas las cosas que tenemos las tenemos por basura. La tiene por basura Pablo. Yo tengo que decir algo parecido en esto. Todo lo que yo me creía, que porque mi conocimiento, mi experiencia, mi capacidad podían ser, las tiré al tacho. Porque el Señor me hizo vivir tiempos de incertidumbre y de ansiedad. Pero yo les quiero decir que pasado el tiempo y en el día de hoy, el Señor en ese proceso,
el Señor se hizo fuerte en mi vida. Y lo que yo era, no es. Algo que no había en mi vida era fe. Fe. Y el Señor en todo este proceso fortaleció mi fe. Mi fe. Y hoy puedo decir que podemos tener abundancia o escasez. Hemos vivido, hemos emprendido, luego retomé mi estudio, retomé mi profesión, abrimos aquí el estudio contable en nuestra casa con mi señora, con mi esposa, y allí, desde que empezamos, con muy pocos clientes que no alcanzaban ni siquiera para cubrir tal vez un día de trabajo, un día de necesidad, empezamos, y el Señor en eso poco que empezamos ha sido fiel y nos comenzó a bendecir nuevamente. Pero lo que quiero decir es que el Señor nos enseñó, o me enseñó y nos enseñó como familia a vivir tanto en abundancia como en escasez. Y nos enseñó a sobrellevar la incertidumbre y la ansiedad. Y el mensaje que yo te quiero compartir en este tiempo con la experiencia de mi vida es que estamos viviendo tiempos de incertidumbre y ansiedad. Tiempos de incertidumbre porque seguramente, no sé si te pasará a vos, pero por ahí a muchos les puede pasar en que no saben qué es lo que va a pasar. Y yo creo que ni siquiera los presidentes del mundo, los empresarios del mundo, los médicos, los científicos, tienen claro qué va a pasar. Y en este tiempo, en lo que es en lo económico, tampoco tenemos claro qué va a pasar. Muchos no saben. Escuchaba economistas importantísimos del país diciendo hay que guardar los libros, porque hay que pensar en algo diferente. Esto es algo que ha roto todos los esquemas. Y hay mucha incertidumbre. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, están pasando por incertidumbres. Y es normal que pasemos por incertidumbres porque nosotros no tenemos el control de las cosas. Es así. Nosotros no tenemos, por más experiencia, por más capacidad que tengas, porque te creas que sabes todo, yo te puedo asegurar que no tenés el control de nada. El que tiene el control es el Señor. ¿Sí? Y la otra cosa que trae la incertidumbre, yo sé que muchos están pensando en si tienen incertidumbre de si van a mantener sus trabajos, tienen incertidumbre si van a poder generar el ingreso, el sustento de sus casas, si van a poder pagar la luz, el alquiler, si van a poder darle de comer a sus hijos. Yo sé que muchos están pasando por esta incertidumbre. Y esto es lo que genera es la ansiedad. Y la ansiedad es una sensación de peligro. Dice el que la ansiedad es una sensación de peligro, una amenaza de algo que está por suceder. Una cosa es el miedo y otra cosa es la ansiedad, porque tenemos la sensación de que viene un peligro. Y la ansiedad lo que genera es enfermedad en nuestra vida. Por eso en este tiempo yo sé que muchos están sufriendo de incertidumbre y de ansiedad, pero yo le quiero decir con mi vida, con mi testimonio, que el Señor es fiel. Y que el Señor lo escribió hace tiempo. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, tiene respuestas para todo. Yo en este tiempo, en estos videos que voy a grabar, les voy a mostrar que el Señor, que a Dios no se le escapa nada. Que Dios hasta en lo económico habla. Y tiene la mejor teoría económica que puede haber. Y el Señor Jesús, en cuanto a la incertidumbre y a la ansiedad, tanto como el apóstol Pablo, no se le escapó. Y yo les quiero compartir lo que el Señor Jesús escribió en Mateo 6, capítulo 6, versículos 25 al 30, y lo voy a leer en una versión actual, que dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, dice, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora
al curso de su vida. En la versión Reina Valera dice agregar un codo a su vida. Nadie puede, ¿quién de ustedes, por más que nos preocupemos, podemos agregar algo, podemos hacer algo? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arrojada al horno, dice, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Así dice el Señor, así me decía el Señor. Así me decía el Señor a mí. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Y eso que en ese tiempo tenían la preocupación solamente por estas tres cosas. Más adelante les voy a mostrar que nosotros nos preocupamos por mucho más que eso. Dice, los paganos andan detrás de todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás, todas estas cosas serán añadidas. Y el Señor dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. El Señor Jesús tenía claro lo que era la ansiedad, la angustia, y Él después la sufrió aún en la cruz, en persona, porque Él también tuvo esa sensación de incertidumbre cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní diciendo, pasa de mí esta copa, Señor, pero hágase tu voluntad, ¿no? Y Él lo que nos dice claramente es que Él nos va a proveer, dice. Prácticamente lo que está diciendo, que Dios te va a proveer, te va a proveer. Si bien es un tiempo complicado, difícil, oscuro para la sociedad, oscuro para el mundo, oscuro para nuestro país, oscuro para nuestra ciudad, donde nos toca estar para minimizarlo, para llevarlo al entorno en que nos toca vivir. Es oscuro, es un tiempo oscuro, pero es tiempo para que brillemos. El Señor no te va a desamparar. No he visto justo desamparado y que sus simientes mendigue pan. Eso dice la palabra. Y el Señor Jesús te dice, si Dios se preocupa por los lirios y los viste como hermosos que son, ¿cómo no se va a preocupar por vos? Y si las aves del cielo no tienen qué comer, ¿cómo no se va a preocupar por vos? Yo quiero compartirte para que en este tiempo el Señor nos va a llevar a un tiempo tal vez donde nos toque pasar necesidad, donde nos toque pasar carencias. Pero lo que el Señor nos quiere llevar y lo que quiere el Señor llevar a la iglesia en este tiempo es a tener fe en Dios, en que Él no nos va a desamparar y nos va a dejar. Tal vez pasemos necesidad, tal vez pasemos momentos de escasez, pero el Señor no nos va a hacer faltar nada. Por lo tanto, no estemos ansiosos ni nos angustiemos, como dice el Señor. Dice, busquemos el reino de Dios. Es tiempo de brillar. Es tiempo de que esta sociedad vea en nosotros la paz que no hay en ellos. No hay en ellos, no hay. No la va a ver. No la va a ver. La sociedad va a seguir angustiada. Pero vos no te podés angustiar. No es tiempo para angustiarnos, es tiempo de brillar. Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo al margen de la situación que te toque vivir, estar confiado en que Dios va a sostener nuestra vida, nos va a levantar y tenemos que predicar al mundo la paz que el Señor pone en nuestras vidas. Estamos muy acostumbrados a las predicaciones de bendición, a las predicaciones que nos llenan diciéndonos que el Señor nos bendice, a veces doctrinas erróneas también en todo esto, que después en otro momento vamos a hablar, pero nos llenan de predicaciones de bendiciones, haciéndonos creer que muchas veces que cuando no existe la prosperidad, cuando no existe la abundancia, es porque estamos en pecado. Y eso no es así, no es así. Yo les quiero compartir algo que el apóstol Pablo, se los digo que no es así, para que no caigan en el engaño de que nosotros tenemos que empezar, levantar palabra y decir que
el hambre no va a venir a nosotros y hacer pactos y no sé qué otras cosas que se proponen en este tiempo. Te puede tocar, pero no tiene que ver con que estás en pecado o no estás en pecado. Tiene que ver con que el Señor nos pone en un tiempo, en un propósito para que vivamos en fe, para que la iglesia se fortalezca en la fe. Y con respecto a esto de la abundancia y de la escasez, el apóstol Pablo lo decía claramente. Filipenses 4, 10 al 13. Dice así, ahora le leo en la versión Reina Valera. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo está hablando de la ayuda que le estaba dando la iglesia de Filipos. Le estaba dando una ayuda a él y estaba agradeciendo y se estaba gozando en eso. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, porque decía que estaba bien en ese momento Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él dice una frase, una palabra que siempre la repetimos, pero a veces no se lee el contexto anterior, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era una persona muy capacitada, formada, romano, formada, había estudiado, había sido un erudito de la ley, pero sin embargo su vida había pasado por todas las situaciones, escasez, hambre, había sido próspero, había vivido en abundancia, había pasado por todas las situaciones, pero en todos dice que se contentaba. Después también estuvo en prisión, pero estamos hablando de lo económico. Y en todo, Pablo se contentaba. O sea que Pablo no tenía un pecado cuando vivió en escasez. No tiene nada que ver. Tiene que ver con los tiempos que nos toca vivir. Y que si llevamos el Evangelio, nuestra economía no tiene que estar atada a la ansiedad o a la incertidumbre del mundo, sino saber que es la voluntad del Padre. Yo te invito a que sigamos comunicándonos a través de este medio. Gracias por escucharnos, gracias por estar. Pronto estaremos juntos, seguramente. Esto va a llevar un tiempo más largo por lo que se ve para volver a estar reunidos, pero en el Espíritu estamos así. Les pido que tengan fe. Los invito, no les pido. Les digo, los invito a que tengan fe, que no pierdan la fe porque haya incertidumbre en el mundo, y no se dejen llevar por la información, no se dejen llevar por lo que dicen los diarios, la televisión, los youtubers, ni mucho menos por lo que dicen nuestros vecinos, nuestros amigos. Déjense llevar por las noticias del cielo. Las noticias del cielo tienen que ver con que todo tiene un propósito para nuestra vida. Y en este tiempo, si nos toca estar en abundancia, seamos buenos administradores, lo vamos a ver. Seamos buenos administradores y seamos solidarios. Si tenés abundancia, aprende a dar. Este es el tiempo para dar. Este es el tiempo para compartir, aprender a dar a los hermanos. Si estás en escasez, no dudes en hablar con nosotros, no dudes en pedir, no dudes, no tengas vergüenza, porque no es un tiempo, no es por pecado, es porque muchas veces el Señor nos lleva a esos momentos para enseñarnos, para levantarnos en fe. Así que, bueno, que Dios los bendiga. Gracias por estar, gracias por escuchar estas palabras, compártanla, sean sabios, y nos estaremos viendo pronto en otro videito que estaré grabando para continuar con estos temas. Les voy a dar algunos consejitos, algunas cosas que nos pueden servir en este tiempo, pero por sobre toda cosa les voy a dar palabra de Dios. Dios los bendiga.